El derecho penal es una rama jurídica regida por reglas y principios de carácter especial, los cuales no pueden modificarse debido a lo trascendentes y determinantes que resultan sus efectos. A lo largo del tiempo, dentro de la doctrina jurídica, se han dado diversos cuestionamientos sobre su relación con el derecho internacional privado. Por ello, resulta pertinente preguntarnos, ¿hay un derecho penal de carácter internacional? Como todo lo adecuado en la vida, es necesario ir por partes. Por ello, resulta benigno para el entendimiento del tópico que nos ocupa en este momento precisar diferencias entre derecho penal, derecho internacional penal y derecho penal internacional. ¿Qué es el derecho penal? De conformidad con las ideas del notable jurista español Francisco Muñoz Conde, referirnos al derecho penal implica hablar de violencia. Me refiero a esto en el sentido de la violencia que genera uno o varios sujetos con sus acciones, así como la violencia que genera el Estado para sancionar estas mismas acciones. Citando al jurista señalado, no toda la violencia es siempre juzgada o valorada por igual. Ciertamente, no es lo mismo matar para comer que matar para que otros no coman. Edmund Mesger, quien lo define a partir de las ideas de Franz von Liszt, estableció que el derecho penal debía ser considerado como el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica. Dentro del vasto talento jurídico mexicano, me permito destacar la definición del doctor Raúl Carrancay Trujillo, quien lo definía como el conjunto sistemático de principios relativos al delito y a la pena. Además, es la ciencia que estudia el delito como fenómeno jurídico, al delincuente como sujeto activo, a las situaciones que derivan del delito como la violación del orden jurídico y social, y a la pena como un medio de reintegración de ese orden. La doctora María Elena Mancilla consideraba el derecho penal como una disciplina con dos elementos. El primero de ellos radicaba en ser un conjunto de normas ordenadas y vigentes en un momento y lugar determinado, y por tanto ubicado en la sistemática jurídica. El segundo de ellos es esta sistemática jurídica, misma que se funda en principios, y gracias a esto el derecho penal alcanza el carácter de ciencia jurídica. Como un conjunto de normas dentro de la sistemática jurídica, el derecho penal regula la conducta de las personas, tanto aquellas que sufren los ilícitos como aquellas que los cometen. No debemos olvidar que también el derecho penal regula a los órganos estaduales facultados para imponer sanciones por transgredir la legislación penal vigente. Derivado de esto, es necesario destacar 4 sujetos en el derecho penal. El sujeto activo que realizó la conducta delictiva, el sujeto pasivo, que es aquel que resintió dicha conducta, es decir, la víctima, el representante del órgano estadual persecutor de los delitos, que es el fiscal, quien se encargará de investigar el hecho delictivo, y en su caso, acusar para lograr una sentencia que resarza el daño causado a la víctima, e indirectamente a los altos intereses de la sociedad. Y como cuarto y último, al representante del órgano estadual juzgador de los delitos, que es el juez, encargado de juzgar la conducta y a través de un proceso valorativo imponer la sanción correspondiente. La ciencia jurídico-penal se encuentra compuesta de un conjunto de principios lógico-jurídicos de contenido valorativo, con el fin de que la actividad juzgadora se vea ajustada a ellos, los cuales son los siguientes. El primero de ellos es nullum crimen, nulla poena, sine lege previa. Este principio, como autoría del padre del derecho penal moderno, Paul Anselm von Feuerbach, en español es traducido como no hay crimen y no hay pena sin una ley previa. Esto significa que solo podrá ser impuesta una pena por motivo de la comisión de un delito que deba encontrarse perfectamente tipificado en la legislación vigente al momento de los hechos. En la inteligencia de que este es el principio de legalidad en materia penal, el cual dota de certeza jurídica a una sociedad dentro de un Estado de Derecho. El segundo de ellos es el principio non bis in idem, principio que en español es traducido como no dos veces por lo mismo. Su significado radica en que todo sujeto
juzgado previamente por un hecho que la ley señale como delito, no podrá ser sometido al escrutinio judicial de nueva cuenta y por los mismos hechos. El tercero es el principio indubio pro reo, traducido como en caso de duda, favorecer al reo, pues dentro de un sistema garantista, la máxima será que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Y este principio encuentra relación con ello, ya que ante alguna duda razonable, el juez deberá fallar a favor del acusado. El último es lex loci comici delicti, principio que puede traducirse como la ley local donde fue cometido el delito. Las personas serán penalmente responsables de los delitos tipificados en el lugar donde desplieguen la conducta delictiva. Y a la luz de este principio, se pueden resolver controversias sobre la ley aplicable. Dentro del ámbito internacional, el derecho penal puede ser dividido en dos. Derecho internacional penal, ámbito en el que quedan comprendidas las acciones antijurídicas cometidas en contra del derecho internacional, las cuales trascienden de tal forma que se vuelven de interés para el derecho internacional público. Y derecho penal internacional, el cual encuentra relación con el derecho internacional privado, ya que se funda en la delimitación espacial de la legislación que cada Estado positiviza, así como en su aplicación extraterritorial. Esta diferencia fue expuesta por el jurista español Adolfo Miaja de la Muela y diversos juristas de renombre, entre los que se encuentra la doctora María Elena Mancilla, se adhieren a esta postura. El derecho internacional penal es una especie de derecho penal, pues sanciona infracciones cometidas por estados en contra de otros estados, a través de una diversidad de conductas, entre las que podemos destacar ataques al territorio y sus habitantes. La regulación del derecho internacional penal corresponde al derecho internacional público, cuyo fin es lograr la coexistencia pacífica y mantener la paz mundial. Por la naturaleza que tiene este derecho internacional penal, se encuentra dirigido al mantenimiento del orden dentro del ámbito internacional, buscando respetar los valores universales, los cuales son la paz, la seguridad de los pueblos y el orden internacional. Por tanto, cualquier conducta violatoria de los valores mencionados, así como de los principios que rigen el derecho internacional público, deberá ser sancionada por el derecho, ya que ante una transgresión a los principios y valores mencionados, se traduce en agresión directa a la paz y seguridad de los pueblos, alterando así el orden internacional. Los principios que busca proteger el derecho internacional penal son los siguientes: respeto a la soberanía, igualdad jurídica de los estados, respeto a la autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos, no injerencia en asuntos domésticos, prohibición de propaganda de guerra, no agresión, desarme, cumplimiento de compromisos internacionales y el último, respeto a la legalidad internacional. Y bueno, como un corolario, puedo precisar que los delitos que son de interés para el derecho internacional penal se encuentran referidos a conductas lesivas de los principios y valores que rigen al derecho internacional público. El derecho penal internacional se encuentra regido por el principio universal sobre la territorialidad de las leyes penales. Por tanto, solo aplicará en el Estado creado y donde fue cometido el hecho constitutivo de delito. No obstante esta máxima, todo en el derecho admite excepciones. Por tanto, la territorialidad aludida, tal como lo señalaba el maestro Miaja de la Muela, puede notarse desde dos perspectivas. La primera es aquella que sostiene la atribución dada por cada Estado a sus tribunales competentes para juzgar delitos cometidos en su territorio. Y la segunda es aquella que sostiene que el Estado solo podrá aplicar su propia ley y jamás una norma extranjera. Ante estas precisiones, es claro que la primera postura hace referencia al carácter adjetivo de la ley, mientras que la segunda versa sobre lo sustantivo de la misma. Entonces, cabe a la consideración decir que se complementan. Hace un momento mencioné que las excepciones se encuentran presentes en toda normatividad, y ante ambas perspectivas señaladas con anterioridad, se dan algunas de ellas. Por decir, el tribunal local podrá aplicar una norma sustantiva extranjera con la finalidad de hacer manifiesta la cooperación internacional imperante entre las naciones, y esto se vislumbra ante los tratados de extradición o las convenciones de ejecución de sentencias penales. Las excepciones anteriores
resultan importantes para el estudio del derecho internacional privado, ante la necesidad de determinar juez competente y ley sustantiva aplicable. Por ello, estamos ante la presencia de un derecho penal internacional. El jurista español Luis Jiménez de Azúa nos hablaba de la necesidad de encontrar una forma eficaz para impartir justicia, ante el hecho notorio de que la delincuencia podría traspasar las fronteras de un país donde haya delinquido, lo cual, indefectiblemente, nos lleva a considerar la necesidad de aplicar sanciones por delitos que hayan sido cometidos en el extranjero. Gracias al estudio del jurista japonés Kotaro Tanaka, quien concebía la idea de un derecho de carácter mundial, puede sostenerse que el derecho penal internacional se encuentra constituido por dos clases de conductas típicas y antijurídicas. La primera de ellas son aquellas que regula el derecho interno y que con base en la cooperación internacional pueden juzgarse en el extranjero. Esto lo vemos materializado con los tratados de extradición y los tratados de ejecución de sentencias. Y la segunda son aquellas conductas delictivas que dañan a la comunidad internacional, siendo conductas realizadas por uno o varios sujetos, cuyos efectos se ven manifiestos en cualquier o muchos estados. Estas conductas corresponden al estudio del derecho internacional privado y son conocidas como delitos de carácter internacional, encontrándose dentro del derecho penal internacional. Dicho lo cual, cabe preguntarse entonces, ¿qué son los delitos de carácter internacional? Pues son categorías delictivas que, sin afectar la paz y seguridad de los pueblos, además de sin violar los principios del derecho internacional público, atacan de forma directa a la comunidad internacional, ocasionando daños a las personas y sus bienes, e incluso a sus valores, es decir, violentan el orden jurídico internacional. ¿Y qué es este orden jurídico internacional? Es el conjunto de valores fundamentales y comunes a todo ser humano, reconocido y tutelado por el Estado. Y para este reconocimiento no resulta óbice ni el sistema político ni el económico que impere dentro del mismo. Derivado del desarrollo veloz de las comunicaciones, el aumento poblacional y los imparables cambios socioeconómicos y políticos, es necesario considerar delitos que vayan más allá del orden nacional, es decir, que sean de carácter internacional. Los sujetos activos de estas conductas delictivas son personas que constituyen verdaderas organizaciones criminales, actuando en diversas partes del mundo, con la peculiaridad de que se escudan en la inaplicabilidad o benignidad de las normas ajenas, tal cual lo estableció la doctora María Elena Mansilla, es decir, buscan impunidad por virtud de un fraude a la ley. Al transgredir el orden jurídico internacional y por consiguiente violentar valores universales, lo correspondiente es una sanción, pues impunidad ineludiblemente se traduce en un Estado de Derecho fallido. Por esto, es necesario que el derecho penal internacional tenga cabida en todo sistema jurídico. El jurista ruso Igor Karpet es el artífice de la nomenclatura dada a las conductas aludidas, la cual es delitos de carácter internacional, y estos cuentan con la característica sustancial de ser conductas premeditadas y por tanto realizadas con dolo, además de que, dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, se pueden dar otras calificativas como ventaja, alevosía e incluso traición. Dentro de estos delitos en particular, Karpet los logra dividir en tres grandes grupos. Los primeros son los afectadores de la cooperación pacífica y desarrollo normal de las relaciones internacionales. Y aquí encontramos el terrorismo, el secuestro de medios de transporte y la emisión de ondas radiofónicas ilícitas. Los segundos son aquellos que transgreden el desarrollo económico y sociocultural de las personas. Y aquí tenemos el tráfico de narcóticos, el espionaje industrial, el contrabando, la emigración e inmigración ilegal, la falsificación de moneda y el daño a la propiedad arqueológica. Y los terceros son los violatorios de la integridad física, moral o cultural de los individuos. Y aquí tenemos la pornografía, la piratería, el sometimiento a esclavitud, la inducción a la prostitución y la trata de personas. Igor Karpet, retomando la idea de Kotaro Tanaka sobre un derecho mundial, consideraba que si bien los delitos de carácter internacional pueden formar parte de la normatividad interna, como puede notarse en ciertos tipos penales dentro del Código Penal Federal de México, es necesaria la integración de una legislación universal protectora de la seguridad de todas las personas en todos los territorios,
siempre con la máxima de preservar el orden jurídico internacional. Muchas gracias.